misa por el eterno descanso de María Luisa Silva, su primer aniversario luctuoso, también por el eterno descanso de Eloy Sierra y por parte de su hijo familia, también por el eterno descanso de Joaquín Meyerstein, papá de nuestra hermana Graciela. También en esta semana murió el papá de dos hermanas nuestras también, de Patti y de Norma, el señor Carlos Gustavo. También, hermanos de Dios, en esta misa pidamos por ese gran evento que está sucediendo en nuestra nación, de que un juez católico, uno más, son 6 en total los católicos en la Suprema Corte de Justicia, pidamos para que su fe, su ser católicos influyan positivamente en el bien de todos, y no solamente en la vida no nacida, sino la recién nacida también. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la superabundancia de tu amor sobrepasas los méritos y aún los deseos de los que te suplicamos, derrama sobre nosotros tu misericordia, para que libres de nuestra conciencia de toda iniquidad, nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedirte. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. El Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Haré pues un ser semejante a él para que lo ayude. El Señor entonces formó de la tierra todos los animales del campo y todas las aves del cielo, y los llevó ante el hombre para que les pusiera nombre. Y a cada ser viviente había de llamarse como el hombre lo había llamado. El hombre puso nombre a todos los animales, a las aves del cielo y a las fieras salvajes, pero no se encontró en ellos un ser semejante a él para que lo ayudara. Entonces el Señor hizo caer en un profundo sueño al hombre, y éste se durmió. Y le sacó una de sus costillas, tapando un hueco con carne. De la costilla que el Señor había sacado al hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces el hombre exclamó: esta sí es huesos de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón ha sido tomada. Por eso el hombre deja a sus padres para unirse a una mujer y formar con ella un solo ser. Palabra de Dios. Que Dios nos bendiga todos los días de nuestra vida. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, es verdad que ahora todavía no vemos el universo entero sometido al hombre, pero sí vemos ya al que por un momento Dios hizo inferior a los ángeles, a Jesús, que por haber sufrido la muerte está coronado de gloria y honor. Así, por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió redunda en bien de todos. En efecto, el Creador y Señor de todas las cosas quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Por eso convenía que Dios consumara en la perfección, mediante el sufrimiento, a Jesús, autor y guía de nuestra salvación. El santificador y los santificados tienen la misma condición humana. Por eso no se avergüenza de llamar hermanos a los hombres. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya.
Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permite el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su esposa y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Ya en casa, los discípulos, después de esto la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara. Pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, Jesús es siempre el modelo de nuestra vida y el centro de la predicación de la Iglesia. En el capítulo 2 de la carta a los Hebreos, se nos presenta a Jesús como modelo de hombre. No necesariamente porque no se sabe de Jesús, sí. Más bien tenemos la certeza por la fe que Él no necesitó de tener novia o de esposa o de amante para hacerlo feliz. Sin embargo, Él no fue un solterón apartado de los demás, amargado, como alguien que por naturaleza podría decirse que quedó incompleto, ya que para la Biblia el hecho de que el Creador nos haya hecho hombres y mujeres, o sea, seres sexuales, significa que de todas las cosas de la creación que Dios hizo buenas, una sola no es tan buena. Más aún, no es buena para nada que el hombre esté solo o la mujer sola. Por eso, a lo largo de la historia de salvación, Dios proveerá todo lo necesario para que la comunidad, para que el pueblo de Dios se encargue de proveer para que alguien abrace un chamaquito que ocupa una nariz. No, que se trate de proveer por los huérfanos, o por la viuda, o por el extranjero, que son los tres grupos de personas que no tienen la protección de la familia o del Estado. Y que el Dios de la Biblia
les advierte claramente a aquellos que eran beduinos, descendientes de Abraham, que no tenía tierra, que era un inmigrante, un forastero, pero que después Dios le dio una tierra, la tierra de Canaán, que emana leche y miel, y que a los hijos de sus hijos les asegura que si se olvidaron que su origen era ser inmigrantes, y solo porque ahora tienen casas y camas de lujo, Dios mandaría a sus profetas como Amós en el Antiguo Testamento y Santiago en el Nuevo, para advertirles a ellos, a esos ricos, no tanto por cuánta riqueza material hayan acumulado, sino porque su actitud miope, su visión cerrada, de que son personas que no quieren abrirse a la necesidad del hermano, a la comunidad que les dio la vida. En otras palabras, hoy Jesucristo da una respuesta a las crisis de toda civilización, de toda familia, de toda persona. Cuando sus leyes, sus políticas, sus dineros no les resuelven los problemas, aquí está Jesús, aquí está su palabra, para que domingo a domingo usted se instruya y sepa lo que es ser sabio. Si quieres ser sabio, aprende a ser justo. Si eres sabio y eres justo, entonces el amor que brota de tu corazón es lo más puro, porque son las caricias personales de Dios para los que tienes en tu casa. Pero tú que no eres justo, tú que no eres justo ni contigo mismo, tú que quizás hayas recibido una experiencia negativa de abuso sexual o de otro tipo de abuso físico, psicológico, y que de grande quieres prolongar esa cadena de pecado y de abuso contra tu mujer, contra tus hijos y los hijos contra los perros y los pollos, y hay todo el mundo lo paga. Hoy la palabra de Dios te invita a que recapacites como el propósito de toda la creación. La palabra de Dios pues nos enseña que debemos distinguir entre los principios que rigen nuestra vida pública, política, financiera, laboral y nuestra vida social, comunitaria, de familia, nuestro ambiente más reducido, de casa, pero también de nuestra vida personal, donde la conciencia del papá o de la mamá o de cada hijo tiene que darle cuentas al Creador el día que vuelva al polvo, que del polvo fue sacado, y nos preguntará el Señor: ¿cómo usaste la libertad que te di? Tu inteligencia, tu capacidad de amar, la de odiar. Porque las personas que guardan rencor y odio son las personas que tienen más capacidad de amar y de abrazar. Desafortunadamente, esa capacidad positiva de amar la ha desviado para el odio, para el resentimiento. ¿Cuánto tiempo perdido? ¿Cuánta energía echada a la basura para destruir en lugar de para construir? Y Jesús nos enseña entonces que la vida privada, personal, tiene que ser valorada y respetada, pero no sobre el bien común, no sobre el bienestar de todo el grupo, de los demás. El experimento de América, el ideal sueño de los padres fundadores en esta nación era asegurar que las personas todas tuvieran el derecho a la vida y buscar la felicidad, que para estos fundadores de la nación cristiana, porque muchos no lo quieren reconocer, consistía en que todos habíamos sido dotados de una misma dignidad. Pero desafortunadamente, la manera como ha entendido una rama del cristianismo, y no de todos los evangélicos, sino de los puritanos, unos católicos, y no toda la iglesia católica, sino aquellos conservadores, que han puesto a la familia claro como el ideal de su partido, como el modelo a seguir, de tal manera que los adúlteros eran en la escoria, los homosexuales no tenían lugar, los judíos había que perseguirlos. Eso justificó a Hitler para que los exterminara, y todo en nombre de la familia, en nombre del único Dios, en nombre de la vida no nacida, y se caracterizan por ser pro-life. En esa misma línea, el último de los jueces
que ha entrado a formar parte de esa estructura, de ese organismo más sagrado de América, que es la Suprema Corte de Justicia, ha sido aprobado. Y bueno, es católico. Y bueno, favorece la vida. Y bueno, ojalá que sí logre vencer esa ley para que tantos niños se les respete la vida y no haya más abortos. Qué padre, qué bueno. Pero, ¿a cambio de qué? Dice la canción de Chelo, ¿y a cambio de qué? ¿A cambio de qué? A cambio de que el hombre de la vida no nacida, en cuanto nace, se dan ellos mismos el derecho de arrebatar a esos niños de los brazos de sus padres. O de a los jóvenes no darles el derecho a la protección de la ley, de DACA y DAPA. O sea, este gran partido conservador se preocupa de defender el derecho de Dios y de la vida y de la familia, pero a esa misma vida, a esa misma familia y a ese mismo Dios me lo crucifican en cuanto nace, en cuanto crece, y que más vale que sean expulsados porque la ley lo manda y la Biblia, dice el general, el ministro general de la justicia, señor Cíceros. De tal manera que todo aquel que rompe la ley, malditos sean y al infierno. No así con Jesucristo, no así con el Evangelio, no así con lo que enseña el Papa Francisco. Al mismo que muchos han acusado de que el Papa ya no promueve lo que hoy dice Jesucristo en el Evangelio, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, porque ahora parece dar a los obispos y hasta algunos sacerdotes la autoridad para dar la comunión a personas que tienen años viviendo en Amaciato. Yo creo que todo el mundo sabe dónde queda ese rancho, ¿verdad? De Amaciato, ese pueblo. ¿Saben dónde queda? No es ningún rancho ni ningún pueblo. Es la situación de vivir una relación conyugal irregular. El Papa ya no le llama adulterio, y ese es el grito del escándalo de algunos obispos que hasta le están pidiendo que renuncie al Santo Padre, porque aparentemente ya no sostiene la verdad del Evangelio. Eso es una patraña, eso es un error, achacarle al Papa cosas que él no ha dicho. Jamás el Papa dirá que el vivir en adulterio ya no es pecado, que los actos homosexuales ya no son pecado. Eso nunca dirá el Papa. Ningún católico que sigue la palabra de Dios, el catecismo, puede decir que eso ya no se llama pecado. Pero lo que sí debemos entender es que todo católico, todo cristiano, todo sacerdote, todo obispo y todos los papas a lo largo de la historia tienen que hacer presente la ley de Cristo, pero también su misericordia en los tiempos que nos toca vivir. Lo que el Papa ha propuesto, que si hay personas que por muchas dificultades ya no pueden arreglar su situación, más aún, ya ni siquiera tienen intimidad, y que el sacerdote, con su prudencia y sabiendo cuál es esa situación, les permita comulgar. Porque el confesionario no debe ser una corte del juez que viene a juzgarlos y a condenarlos, sino una sala de hospital donde vienen los enfermos, los pecadores, a ser curados de sus heridas, de su pesar, de su carga. Ninguna persona tiene autoridad para cambiar el dogma fundamental de la Iglesia, que una vez lo que Dios ha unido no nos separa el hombre. Eso no significa que yo como confesor o el Papa Francisco está autorizado a que largues a tu mujer, la divorcies por cualquier capricho y todo como si nada haya pasado. No, la Iglesia se sigue oponiendo al divorcio, simplemente así. Pero no puede dejar de atender a las personas solas, mujeres que han solteras, madres solteras y hombres solos que les ha tocado criar a sus hijos. Personas que ya no están conviviendo con su marido, con el que se casó, pero que ya no pueden arreglar la situación
pueden hablar con el sacerdote y de acuerdo a la situación, de qué manera no es un escándalo, de qué manera puede esta persona ser absuelta de pecados y poder recibir la comunión. Eso no quiere decir que eso ya no sea pecado, sigue siendo pecado. Pero ya el Papa nos está invitando a los sacerdotes a ver con compasión a los demás. Familias que tienen hijos homosexuales o hijas lesbianas, o personas que se suicidan. Todo ese número de personas eran gente condenadas totalmente. Hasta en las novelas todavía se usa el nombre ese de un hijo bastardo. Hombre, hasta falta saliva para decir la palabra. Pero para Jesús no, mis hermanos y hermanas. No hay machismo que se justifique, ni tampoco actitud de mujeres demasiado liberales que digan: yo aquí soy dueña de mi cuerpo y este no es un niño, es un desecho. No. Por eso como católicos tenemos la grave dificultad de escoger entre un candidato y otro, o entre un partido y otro. Unos que favorecen la vida pero están en contra de las familias migrantes, otros que favorecen a los inmigrantes pero están y los homosexuales y que están en contra de la vida no nacida. Y usted como latino, usted como americano, usted como católico, en usted está que América se salve o se pierda con una tercera vía. Tú no estás obligado a que porque eres demócrata estás totalmente en contra de lo que piensan los republicanos, y porque ser republicano estás totalmente en contra de los valores que algunos demócratas defienden. ¿Por qué no agarrar un poco de ambos partidos y aportar lo tuyo? En primer lugar, somos miembros de una iglesia que tiene años de existencia. Antes que este país naciera como nación, de ahí viene la palabra nacer, de nación. Antes que la madre de este país, Inglaterra, existiera como Estado, la Iglesia Católica ya existía. Mandó a San Patricio a fundar Irlanda. Y en Inglaterra empezaron a existir esos monjes que llegaron a traer el cristianismo. El Imperio Romano atacó la iglesia y la iglesia finalmente siguió adelante mientras que el imperio se vino abajo. América, que por años ha sido el país número 1 en el mundo, nos damos cuenta que la democracia o la república, ambas cosas no nos sirven de nada cuando no nos queremos escuchar. En 1989 cayó el poderoso país de la Unión Soviética, y ahora se llama solamente Rusia. Cayó un gran poder mundial a partir del 2000, y después del 2000 en el 2001, y el día de ayer en 2018 podemos decir que son las 3 fechas que América se vino abajo. América, que consiste en 3 poderes: el legislativo, el judicial y el legislativo, judicial, y donde los 3 se alían para hacer lo que ellos quieren, no lo que el pueblo demanda. Como quiera que sea, mis hermanas y hermanos, nosotros creemos firmemente que la palabra de Dios sí nos puede ayudar a restaurar esta nación, a restaurar esta vida y a tener a los niños como centro, por supuesto, porque Jesús los discípulos decían: no, los niños, quítenlos de aquí, quítense, el maestro se enoja. Jesús dijo: no me los quiten, tráiganlos, ¿verdad? No voy a mandar este chamaco para dónde, ¿verdad? Tráiganlos, así dice el Evangelio de hoy. ¿Qué quiere decirnos Jesús con eso? Mientras tú como papá y mamá sabes amar a tu mujer o a tu marido, y por amor a Dios le amas, pero también juntos producen y educan a los niños, ustedes son las columnas inconmovibles de América. Ustedes son las personas que infunden en los niños carácter. Les infunden no solo la vida biológica, sino la educación y los valores. Desde chiquitos los enseñas a respetarse, a quererse, a amarse, a no pasarse de la línea, a no decir mentiras. Si por algo puedo decir que esta nación se vino abajo, no nomás que el presidente ha manipulado para que tengamos este juez y para que todo un partido esté a su favor.
Nunca imaginamos que América iba a tener una dictadura perfecta. Creía que la dictadura perfecta era el PRI en México. No, ahora es Estados Unidos con Trump. Santo cielo, a ver dónde va a parar yo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que la voluntad del pueblo no se respete? Porque nosotros nos hemos olvidado que Dios tiene un papel allá en la vida pública, en la vida de las familias y en la vida personal. 3 niveles. Debemos ser conscientes de estos 3 niveles que hacen la diferencia en todo lo que significa ser un creyente de Dios y ser un ciudadano responsable. El primero, cuando a Jesús le preguntan, ¿qué piensas tú sobre el divorcio? Ese es a nivel político, a nivel debate financiero o de política, pero a nivel abierto. Y luego viene la parte más personal, cuando Jesús está con sus discípulos, con su nueva familia del reino. Jesús responde a nivel público. ¿Qué les dice la ley? A mí como sacerdote hay personas que en una fiesta o en un lugar público me dicen, ¡hey, Padre Joaquín! ¿Y por qué los padres no se casan? ¿O por qué esto? ¿O por qué la iglesia es tan rica con todo el dinero del Vaticano? O sea, son preguntas no porque sean ignorantes, sino porque ellos ya tienen la respuesta negativa y crítica en contra de mí o en contra del Vaticano. ¿Qué haces cuando tienes una pregunta a quemarropa? Pues a quemarropa le respondes. Jesús respondió, pues ¿qué dice la ley? Buscan que yo caiga en una trampa. No, ustedes no tienen la respuesta, no se hagan. No, pues la ley nos enseña que podemos divorciar a la mujer sino por cualquier cosa. Se dejó quemar los frijoles y las tortillas o pan, lo que sea en aquel tiempo. O simplemente porque ya no me da la regalada gana, porque además el Génesis dice que de todas las cosas que Dios hizo, pues hizo también a la mujer para que le ayude, o sea, como un objeto más. Para la teología judía, la mujer no era alguien que tenía la igualdad al hombre, aunque Dios sí quería eso, pero no lo tomaron así los judíos, sino que era propiedad de Adán. Adán le puso nombre a todas las cosas. Por eso cuando Dios le hace a Eva, pues también le pone nombre de mujer para decir, yo soy tu dueño y tú eres la que hace lo que yo mando. Y el día que no quiera te divorcio. ¿Cómo la ves? Y Jesús dice, es cierto, Moisés les permitió divorciarse por la dureza del corazón, por ser cabezones, machistas, aferrados a que solo sus chicharrones truenen. Pero no, mi padre dijo desde el principio que los dos serán un solo ser. Dejará el hombre a padre y madre y se unirá a su mujer para que los dos sean una sola carne. Interesante, mis hermanos y hermanas, cuando allí se nos dice que Dios sacó a la mujer del medio, de la cintura, de una costilla. No sacó a la mujer de la cabeza para que no le mande al hombre, ni de los pies para que no le sirva de esclava. La sacó de una costilla para indicar igualdad. No que la mujer lo mande y lo manipule y lo amenace, que porque si no es lo que yo quiero te mando la migra. Ay, señora, así que yo te diré para que te arreglar aquí. Hombres, ¿verdad? Que al cabo no tienes hermanos ni parientes, aquí te aguantas, ya se casó, ya se fregó. No, güeyes. Dios te dice claramente que la mujer te fue dada como ayuda adecuada para que te acabes de hacer hombre o para que tú como mujer te realices plenamente como mujer. Si como hombre, darle protección con tu brazo, si como mujer, con tu suavidad y tus cualidades propias de mujer, hacer que este hombre siente cabeza, por así decir, esté tranquilo, tenga la paz. Si ustedes saben ejercer su masculinidad o su feminidad con el amor de Dios, valgan, ese hogar es una columna firme para que toda América tenga sus fronteras seguras. Si usted como familia sabe ser una familia creyente de Dios, donde a los hijos se les enseña a ser hombrecitos y mujercitas como deben ser, para que ningún día de su vida lleguen a ser delincuentes y el día que lleguen a ser profesionales no lleguen a ser un
que parece ser que es un mentiroso pero que es presidente, o un sacerdote pero pedófilo. Porque si dos cosas aborrece Dios y el pueblo le demanda, ser un sacerdote o líder religioso pedófilo y un presidente o servidor público como un juez mentiroso. Todos nos perdonan ustedes si fallamos a nuestro voto de salvarnos, o si hay adulterio a veces en el matrimonio, o si algunos de sus hijos son drogadictos o alguna de sus hijas cristianas. Todo eso lo perdona el pueblo, pero que sea un mentiroso o un abusador de menores jamás para el paisero tolerancia. Por eso la palabra de Dios nos manda que debamos ser honestos al venir a la Santa Misa, humildes, reconociendo nuestras faltas, creyentes en Dios, fieles a tu mujer y fiel a Dios, no con doble cara. Tienes una mujer para la cama, otra para el dinero, otra para la iglesia y otra para la vida social. ¿Y qué hombre es este hombre? Tiene 4 mujeres. Como dice la canción de esa canción de no es más hombre el que parece ni el que grita y espanta, sino el que tiene una sola mujer y una sed para calmarla. No me acuerdo cómo cantar, ¿verdad? ¿Quién la cantó? Napoleón. ¿Verdad? Entonces la presencia del Espíritu Santo está no solo en las paredes de la iglesia o la Biblia, está en las canciones populares, está en el grito de la fe. Por eso lo que está pasando en América nos debe interesar a todos. ¿Cómo tú puedes cambiar lo que pasa en la vida de los inmigrantes y la vida de toda la nación, siendo la madre o el padre que te corresponde ser? Y de esa manera tú eres ese americano que da seguridad a toda la nación, a tu familia y a tus compadres. Así como en el mundo hay amiguitos que influyen a sus niños, son hombrecitos o mujercitas, que a lo mejor también está desviado o es un gay o una lesbiana, y que porque, pues, quién sabe, ahí tienes a tus hijos en crisis porque permitiste que amiguitos de la escuela o el bullying les haga cuestionar lo que tranquilamente han recibido de ustedes. Claro, ¿qué culpa tienen tus hijos si alguien de otra familia es gay o es lesbiana? Hace días dijeron que un niño pequeño que se había suicidado porque era homosexual. Eso a mí no me cuentan ese cuento. Esa es una responsabilidad del padre y de la madre que no le enseñaron a los niños las cosas adecuadas. Mi abuelito fue al 2.º año de la primaria, al 2.º año. Para un tiempo donde no había maestros en esa área del rancho donde era mi abuelo, llegar al 2.º es como grabarse hoy día del 6.º año, vamos. Y con lo poquito que aprendí a escribir y a leer, nos enseñaba las historias sagradas. Y desde pequeñitos nos dijo que como niños y niñas debemos aprender a respetarnos, dormir cada día en su camita, enseñarnos a bañarnos bien y a avisar al papá y a la mamá si alguien, algún adulto, nos hace sentir incómodos o el ambiente seguro, como le llamamos aquí en las veces. Si nosotros perdemos ese sentido básico del pueblo, de la familia de Dios, ¿qué esperamos para que el gobierno nos dé nada? O las escuelas instruyan, más bien destruyan la conciencia de los niños. Ustedes, padres y madres, son los primeros catequistas, los primeros maestros de sus hijos. Luego vienen los maestros de escuela, los catequistas y los catequistas de la parroquia. Y el padre Joaquín, el 3.º o 4.º lugar que contigo. Pero aquí estamos para ayudar a ustedes a tomar conciencia de lo que es correcto y lo que no es correcto. En otras palabras, la palabra de Dios hace que como familias volvamos a reconstruir América, volvamos a reconstruir una nación que los sinvergüenzas de los altos mandos de poder no han cumplido, incluyendo a los sacerdotes, incluyendo a los jueces, incluyendo a los que pidan por nosotros los líderes o servidores, para que no les fallemos, porque vamos a dar cuentas a Dios si ejercemos nuestro trabajo como pastores o si somos como aquellos ladrones que aprovechamos la humildad de la gente, la sencillez del pueblo para abusar, para hacerse ricos o para abusar de menores o para mentirles. Como quiera que sea, tenemos el nuevo miembro de la Suprema Corte de Justicia, un católico. Pedimos que el Señor sepa escribir derecho en renglones torcidos.
y que ya que está él, pues sí, que venga bajo la ley de Roe versus Wade, que ha aprobado el aniquilamiento de más niños de los muertos que hubo en la Primera y Segunda Guerra Mundial. En América ha habido muchos más asesinatos que en las dos guerras mundiales pasadas. Que ya se acabe con el atropello del aborto, pero que una vez cometido el aborto por cualquiera de sus hijas, no las juzguemos, porque de su mal o de su crimen, tú y yo somos también responsables. La persona que engendró ese bebé nunca se le lleva a la cárcel el papá de esa criaturita, ¿verdad? Nomás a la mujer. No, mis hermanas y hermanos, de nada nos sirve ser pro-life y de defender la familia y a Dios si por otro lado atacamos ese mismo Dios de la viuda, del huérfano y del inmigrante. Si por otro lado no atendemos a las necesidades de los inmigrantes, de los más necesitados. Si por otro lado no entramos a un sistema de diálogo verdaderamente democrático, donde se escuchen ambas partes y donde no se nos imponga por parte del gobierno lo que todo el mundo debe creer. Acabamos de recibir un mensaje, todos los que tenemos celulares, supongo, por parte del presidente Trump, que para en caso de emergencia, no, a mí no me mientan, no es nomás para casos de emergencia, es también para que el gobierno trate de tener control por la tecnología. Cosa que me opongo rotundamente, no, me opongo en parte lo veo bien, porque como gobierno, la nación es responsable de que el bien común esté por encima del bien de las personas aisladas o solas. Pero por otro lado, el bien de cada ser humano, de la vida toda y de todos, debe ser el objeto del Estado o del bien común de la Iglesia. No una cosa encima de otra, sino ambas, el individuo y el Estado, las familias y los que componen, los miembros de cada familia, los que componemos la nación. Todo partido, todo grupo, todo gobierno que aísla su trabajo a un grupo de personas por intereses de dinero o cualquiera que sean sus intereses e ignora los derechos de las mayorías, no va con la palabra de Dios, no va con lo que mandan las leyes de esta nación, cuyo sueño fue hacer el experimento de una América donde las voces de todos cuenten. No nomás la de unos ricos que se hacen más ricos a expensas de las mayorías pobres que son cada vez más pobres. Hoy le pedimos al Señor que usted como papá y mamá, ustedes como hijos e hijas, todos podamos ser firmes en nuestra convicción de respeto a la ley, pero también compasivos por si alguien en nuestra casa rompe esa ley o cae en el pecado o comete un crimen. No para justificar el pecado y el crimen, sino para darle oportunidad, porque el Señor no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Eso quiere la Iglesia, eso quiere el Papa Francisco. No decir que ya adulterio no es pecado, sino que a pesar de que seas un adúltero, una prostituta, un homosexual, tengas el acceso a volver a la casa de Dios, no para justificar tus vicios y pecados, sino para convertirte y ser una persona nueva en el Espíritu Santo. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Y creen ustedes en Jesucristo, su único Hijo, que nació de la Virgen María, padeció por nosotros, murió, fue sepultado, resucitó, subió a los cielos, está sentado a la derecha del Padre y un día vendrá en su gloria? ¿Y creen ustedes en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de nuestro cuerpo y en la vida eterna? Los felicito, esta es la fe de ustedes y mía y la fe de toda la Iglesia que nos gloriamos de profesar. Amén. Venimos ante el Señor día tras día, domingo tras domingo, pues Dios es bueno y escucha a los que confían. Oremos pues.